Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar de señalización celular y ciclo celular. Nuestro equipo está conformado por De la Rosa Audelo Natalie Denis, Fernández Sánchez Valeria Maricruz, Hidalgo García Roberto, Hidalgo Lozano Maximino Agustín, Mejía Sánchez Susana Ashbal, Miranda Celis Rubí Margarita y Rodríguez Rodríguez Ian Luis. La señalización celular hace referencia al conjunto de procesos o etapas que de forma concatenada hacen que la célula se convierta en una señal o en un estímulo, ya sea de origen extra o intracelular, para generar una respuesta específica. Se denomina transducción de señal al proceso global de conversión de las señales extracelulares en respuestas intracelulares. Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de señal en otra diferente. En los sistemas biológicos, por ejemplo, los transductores convierten el mensaje de las moléculas de una señal extracelular en mensajes intracelulares, los cuales disparan una respuesta. La transducción de la señal puede ser directa o indirecta. La directa es una propiedad del propio receptor y ocurre en la membrana plasmática. En la transducción indirecta participan otras moléculas denominadas segundos mensajeros, también un intermediario entre el receptor y la respuesta celular. Los ligandos son iones o moléculas que poseen por lo menos una molécula de electrones que pueden donar y además se encargan de enviar señales al unirse al centro activo de las proteínas. Existen muchas formas de clasificar a los ligandos, como por ejemplo su tamaño, su carga, la cantidad de enlaces donados al metal, entre otros. De esta forma, los ligandos tienen la capacidad de donar uno o varios pares de electrones al átomo central. Dicha clasificación se comentará más adelante. Como ya sabemos, las células necesitan de moléculas de señalización extracelular o también llamadas ligandos. Estos para poder comunicarse entre sí. Tenemos que estas moléculas van a funcionar como portadoras extracelulares de información. Entre estas vamos a tener a los aminoácidos y derivados de aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, la glicina, la acetilcolina, la adrenalina, la dopamina y la hormona tiroidea. Y estas van a actuar ya sea como neurotransmisores o como hormonas. También tenemos a gases como sería el óxido nítrico y el dióxido de carbono. También tenemos esteroides que se derivan del colesterol, como serían las hormonas esteroideas, que van a regular la diferenciación sexual, regulan el embarazo, regulan el metabolismo de los carbohidratos y la excreción de iones sodio y potasio. También hay eicosanoides, los cuales son moléculas no polares que contienen 20 carbonos que son derivados de un ácido graso, que sería el ácido araquidónico. Tenemos que estos van a regular diversos procesos, como sería el dolor, la inflamación, la presión sanguínea y la coagulación de la sangre. También tenemos una gran variedad de polipéptidos y proteínas.
Tenemos que algunos de estos se encuentran en las proteínas transmembrana que están presentes en la superficie de una célula que interactúa. También tenemos otros que son parte de la matriz extracelular o que se van a relacionar con esta. Y por último, tenemos que hay una gran cantidad de proteínas que se excretan hacia el ambiente extracelular, donde van a participar en lo que sería la regulación de procesos, como sería la división celular, la diferenciación, la reacción inmunitaria o la muerte y supervivencia de las células. También tenemos nucleótidos derivados de ácidos grasos y retinoides. Y bueno, como vemos en la primera imagen de arriba, podemos ver cómo entra la molécula de señalización extracelular. Y en la imagen de abajo, de igual manera, podemos ver esta molécula que está señalada como sería el primer mensajero y es excretada por la célula que emite la señal. Como ya sabemos, la célula Bueno, para que las moléculas de señalización extracelular o ligandos puedan comunicarse entre sí y llevar a cabo su función, van a tener que utilizar ciertos tipos de señalización celular. Bueno, tenemos que estos mensajeros o moléculas extracelulares pueden viajar a una distancia corta y estimular células en estrecha proximidad con el origen del mensaje. O también estas pueden viajar por todo el cuerpo y estimular células muy alejadas de la fuente. Bueno, primeramente tenemos la señalización autócrina. Tenemos que en esta, la célula que produce el mensajero expresa receptores en su superficie, los cuales van a responder a este mensaje. Y en consecuencia, las células que van a liberar ese mensaje se van a estimular o también se van a inhibir a sí mismas, como podemos ver en la primera imagen, que se encuentra del lado izquierdo y sería el inciso A. Luego tenemos a lo que sería la señalización paracrina. Tenemos que en esta las moléculas mensajeras viajan solo distancias cortas por el espacio extracelular hasta células que se encuentren en estrecha proximidad con esta célula que genera el mensaje. Y bueno, tenemos que estas van a estar limitadas en su capacidad de viajar por el cuerpo porque son inestables o son degradadas por enzimas o bien porque se unen a la matriz extracelular. Bueno, y esta sería la segunda imagen que se encuentra como el inciso B. Y luego por la tercera imagen y última sería el inciso C. Tenemos lo que sería la señalización endocrina. Tenemos que estas son moléculas mensajeras que llegan a sus células blanco a través de lo que sería el torrente sanguíneo. Tenemos que estos mensajeros endocrinos son también conocidos como hormonas y suelen actuar en células blanco localizadas en sitios diferentes en nuestro cuerpo.
segunda imagen tenemos nuevamente en el inciso A lo que sería la señalización endocrina y podemos ver cómo esta célula endocrina va a secretar a la molécula de señalización extracelular, la cual la va a enviar a lo que sería el torrente sanguíneo y esta va a viajar por todo el cuerpo hasta llegar a su célula blanco. Y un ejemplo de esta, tenemos que una parte del páncreas, ya sabemos que este es una glándula endocrina, va a producir diferentes hormonas y bueno, en estas va a estar incluida lo que sería la insulina, que regula la captación de glucosa por las células de todo el cuerpo. Igualmente, en el inciso B tenemos lo que sería la señalización paracrina, que pues como ya mencioné, estas moléculas van a difundir su mensajero extracelular de forma local a través de lo que sería el líquido extracelular y bueno, pues este va a permanecer cerca de la célula que la secreta, como vemos bien mostrado en la imagen, y bueno, tenemos que así actúa como mediadores locales sobre células cercanas. Y ejemplo de estas tenemos lo que serían moléculas que regulan la inflamación en lo que sería el sitio de alguna infección o que bien controlan la proliferación celular en una herida en vías de cicatrización. Y bueno, una forma de comunicación paracrina, como ya mencioné, sería la señalización autócrina. Y bueno, nada más como dato, es de que a veces las células cancerosas van a promover su propia supervivencia a proliferación celular a través de lo que sería esta señalización autócrina. Bueno, aquí en el inciso C de la imagen vamos a tener algo que sería la señalización neuronal. Y tenemos que en esta las células nerviosas, llamadas neuronas, van a poder enviar mensajes a largas distancias. Pero bueno, en este caso vamos a tener que el mensaje no se va a transmitir de manera amplia, sino que este mensaje va a ser enviado de una manera rápida y específica a las células dianas individuales a través de lo que serían líneas privadas. Y bueno, esto sería conocido como lo que sería la sinapsis entre estas neuronas o neurona a una célula blanco. Y en este caso, la señal que, bueno, el mensajero extracelular que sería enviado serían los neurotransmisores. Y bueno, por último, en el inciso D, vamos a tener a lo que sería la señalización dependiente de contacto. Tenemos que esta va a ser la forma de señalización más íntima y de más corto alcance, ya que esta no va a requerir la liberación de una molécula secretada, sino que en esta las células van a entrar en un contacto físico directo a través de moléculas señal que van a estar alojadas en la membrana plasmática de la célula señalizadora y pues los receptores proteicos que van a estar incluidos en la membrana plasmática de la célula diana. Y bueno, por ejemplo, en esta vamos a tener que durante el desarrollo embrionario va a hacer función esta señalización, lo que sería permitir que las células adyacentes se especialicen para así formar diferentes tipos celulares. La postulación de segundos mensajeros como mediadores en la transmisión de señales celulares le otorgó el Premio Nobel en 1971 al doctor E.R. Sutherland, quien en 1957 descubrió las adenilatos ciclasas y su producto, el AMPC. Para el año de 1963,
Ashman y sus colaboradores agregaron al GMPC como segundo mensajero y en 1969 se identificó la enzima guanilato ciclasa. Actualmente se conoce que más del 20% del genoma humano codifica para proteínas relacionadas en la señalización intracelular. Los segundos mensajeros son señales intracelulares que participan en la transducción de la señal extracelular. Su concentración cambia en un intervalo amplio y de forma transitoria en respuesta a la señal extracelular. La estimulación de una vía de señalización altamente organizada necesita la unión de un ligando a un receptor, a través del cual se generan los segundos mensajeros, los que a su vez estimulan diversas proteínas involucradas en la señalización intracelular. La señal finaliza por acción de diferentes proteínas, las cuales regulan los niveles de los segundos mensajeros involucrados. Principales segundos mensajeros: adenosina monofosfato cíclico, inositol trifosfato, calcio. AMPC, adenosina monofosfato cíclico. La unión de un ligando extracelular a un receptor acoplado a proteína G permite que éste regule a las isoformas de adenilato ciclasa y active un dominio catalítico. La adenilato ciclasa transforma el adenosina monofosfato en segundo mensajero, adenosina monofosfato cíclico. La generación de adenosina monofosfato cíclico es específica y dirigida y finaliza mediante el control temporal y espacial ejercido por fosfodiesterasas. Este control comprende la siguiente secuencia de eventos. Evento 1. El efecto de adenosina monofosfato cíclico se realiza por fosforilación de proteínas que son sustrato de la proteína quinasa A. Evento 2. La proteína quinasa A, colocalizada con las fosfodiesterasas, fosforila y activa a estas últimas. Evento 3. La fosfodiesterasa activada degrada a la adenosina monofosfato cíclico y finaliza la señal, estableciendo un mecanismo de retroalimentación negativa. Procesos celulares y funciones orgánicas reguladas por la vía adenosina monofosfato cíclico proteína quinasa A. La señalización adenosina monofosfato cíclico proteína quinasa A regula numerosos procesos fisiológicos celulares como el ciclo celular, proliferación y diferenciación celular, regulación dinámica de los microtúbulos, condensación de cromatina, ensamblaje de la envoltura nuclear, en la función reproductiva, en la regulación del transporte intracelular y flujo de iones en prácticamente todos los tejidos. Regula también la exocitosis en células epiteliales polarizadas e incide así en patologías como la diabetes insípida y mellitus, la hipertensión, la tiroidopatías y asma. Cíclico. Calcio. Pues es que es la principal vía de señalización de los receptores beta-adrenérgicos del sistema cardiovascular y del tejido adiposo, en la esteroidogénesis, en la modulación de la respuesta inmune y otros efectos evocados por hormonas, neurotransmisores y diversos ligandos para gripos. Adenosina monofosfato cíclico y la función cardiovascular. La estimulación de receptores beta-adrenérgicos activa una proteína GS que estimula a la adenilato ciclasa y produce adenosina monofosfato cíclico.
y que a su vez activa a la proteína quinasa A. Esta fosforila proteínas relacionadas al acoplamiento excitocontráctil como los canales de calcio tipo L, el receptor de renodina, la troponina 1 y la proteína C acoplada a miosina, regulando el flujo de calcio. Además, la proteína quinasa A fosforila la proteína fosfolamban, que regula la actividad de la cerca-2, incrementa la recaptación de calcio al retículo sarcoplásmico. IP3, también conocido como inositol trifosfato, inositol 1,4,5-trifosfato o trifosfoinositol. El inositol trifosfato es hidrosoluble. La fosfolipasa C hidroliza el lípido fosfatidilnosito 1,4,5-bifosfato en la membrana plasmática, produciendo IP3 y DAC. El papel general de la fosfolipasa C es partir al lípido fosfatidilnosito 1,4,5-bifosfato para generar el DAC y IP3. Ayuda a la transmisión de señales químicas, tales como factores de incremento, neurotransmisores, estímulos hipertróficos llamados angiotensina 2 y hormonas para las redes de transducción de la célula. Adrenalina. La adrenalina produce contracción del músculo lisovascular, lo que activa receptores alfa-1 adrenérgicos. Los segundos mensajeros de esta vía son el IP3 y el DAG. Este favorece la relajación del músculo lisobronquial a través de la activación de receptores beta-2 adrenérgicos. El segundo mensajero es el AMP cíclico y estimula la degradación de triglicéridos en los hepatocitos por medio de su unión a receptores beta-1 adrenérgicos. Los iones de calcio son capaces de iniciar o de inhibir caminos de la transmisión de señales en las células. Por lo tanto, estos estimulan los mandos de cascada de la transmisión de señales IP3, la actividad enzimática dentro de las células eucarióticas. La producción del IP3 es por lo tanto capaz de acoplar el receptor activado en la membrana de plasma a los iones de calcio liberados de un almacén intracelular. La PLC hidroliza al lípido fosfatidilinosito 1,4,5-bisfosfato en la membrana plasmática, produciendo IP3 y diacilglicerol. Vías de transducción de señales mediadas por IP3. Los primeros mensajeros son moléculas de señalización extracelular como hormonas o neurotransmisores. En respuesta a la exposición a estos primeros mensajeros, la célula libera moléculas de señalización intracelular llamadas segundos mensajeros. Desde estos segundos mensajeros son IP3 y el DAG. El calcio también es un segundo mensajero importante. Los aumentos transitorios en los núcleos citoplasmáticos de calcio son causados por la unión de algunas hormonas y moléculas de señal, y esto puede enviar señales intracelulares importantes, activando proteínas de unión al calcio que luego realizan diversas funciones. Hay que tener en cuenta que los aumentos citosólicos en la concentración de calcio pueden ocurrir de dos maneras. Hay depósitos de calcio que pueden abrirse dentro de la célula mediante el segundo mensajero IP3, el retículo endoplasmático y los calciosomas. De lo contrario, el AMP cíclico puede activar la apertura de los canales de calcio en la membrana plasmática para que el calcio extracelular pueda entrar rápidamente. Los receptores acoplados a proteína G, GPCR, son proteínas integrales de membrana, lo que significa que están bloqueadas en la membrana celular. Están bloqueadas a través de 7 segmentos alfa helicoidales transmembrana. Los GPCR reconocen ligandos a través de un sitio de reconocimiento extracelular. También tienen un sitio de reconocimiento intracelular para una proteína G. Cuando un ligando se une al sitio de reconocimiento extracelular de un GPCR, esto induce un cambio conformacional, activando la proteína G. Existen diferentes tipos de proteína G, a veces también llamadas proteínas G heterotriméricas, asociadas a la membrana. GS activa la adenilciclasa y GI inhibe la adenilciclasa.
GQ tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Un cambio conformacional en el GPCR activa la proteína G. Cuando esto sucede, el GDP en la subunidad G-alfa es reemplazado por GTP. Esto impulsa la disociación de la subunidad G-alfa del complejo G-beta-gamma. La subunidad G-alfa ahora libre puede activar la fosfolipasa C-beta. El fosfatidilinositol 4P, PIP, y el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato PIP2 se produce mediante fosforilaciones sucesivas de fosfatidilinositol PI. Una vez que es activada por una proteína G, la fosfolipasa C-beta puede descomponer la PIP2. PIP2 es hidrolizado por fosfolipasa C para producir inositol 1,4,5-trifosfato IP3 y diacilglicerol, TAC, los cuales actúan como segundos mensajeros. El IP3 es hidrófilo y se difunde en la célula, mientras que el TAC es lipófilo y por lo tanto permanece en la membrana celular. IP3 se une al canal de calcio en el retículo endoplásmico o el retículo sarcoplásmico en el caso de las células musculares y permite la liberación del calcio desde la luz del retículo endoplásmico. El DAC, con ayuda del calcio liberado del retículo endoplásmico, activa la proteína quinasa C, dependiente de calcio. Una vez activada, la proteína quinasa C agrega fosfatos a las proteínas diana y provoca respuestas celulares. Hola, mi nombre es Ian Luis Rodríguez Rodríguez y a mí me va a tocar exponerles acerca de la definición e importancia de la mitosis y meiosis. Bueno, como definición tenemos que la mitosis es la división celular en células eucariotas somáticas que da lugar a la formación de nuevas células idénticas a la célula progenitora. Prácticamente lo podemos resumir en que es una forma de reproducción celular que permite la formación de nuevas células. Es importante mencionar que la mitosis es la fase del ciclo celular donde se lleva a cabo el proceso en el que las células se reproducen y como no requieren de otro organismo, la reproducción es de tipo asexual. Esta mitosis es la fase en la que la célula comienza a dividirse. Primero, separa sus cromosomas para dividir el material genético en dos partes iguales. Luego, divide el citoplasma. Y por último, genera dos individuos exactamente iguales a partir de la misma célula. Todas las células de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, conservando el número de cromosomas original, que es de 46. Las células que no lo hacen por mitosis son las células germinales, que son los óvulos y espermatozoides, los cuales tienen 23 cromosomas. Ahora, la mitosis es un proceso importante si consideramos que las plantas y los animales están formados por millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que realizan funciones específicas como el desarrollo, crecimiento y regeneración de estos mismos tejidos y órganos. También es importante si consideramos que todas las células de las plantas y los animales surgen de una única célula inicial que ha pasado por un proceso de mitosis. Ahora, como definición de la meiosis tenemos que es el proceso por el cual se forman los gametos, óvulos y espermatozoides, en los organismos que tienen reproducción sexual.
ya que estos presentan la mitad del número cromosómico característico de la especie, es decir, son células haploides. Durante la meiosis, las células diploides replican su ADN, seguido de 2 rondas de división celular, produciendo 4 células sexuales haploides. La meiosis es un proceso de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. En este sentido, en la meiosis se produce la variabilidad genética entre los seres vivos de una misma especie, que aunque comparten y heredan una serie de características, son seres únicos porque su información genética es nueva. Cabe destacar que la recombinación genética de los cromosomas del padre y de la madre ocurre al azar en los procesos que corresponden a la anafase 1 y 2. Anteriormente ya se tenía conocimiento acerca del ciclo celular, pero lo interesante fue saber que se pensaba que la síntesis o duplicación del ADN tenía lugar en la fase de la mitosis, lo cual actualmente se dice, podemos decir que esta afirmación es completamente errónea, ya que la síntesis del ADN ocurre durante la interfase y específicamente en la fase S, por eso el nombre de fase S, porque en ella ocurre la síntesis del ADN. Ya regresando un poco a lo que estábamos, no fue hasta el año de 1953 que Alma Goldward y con colaboración con Steve Pall pudieron demostrar a través de sus experimentos que observaron que la síntesis del ADN no ocurría en la fase de la mitosis, sino que ocurría fuera de ella, por lo tanto debía ocurrir en la interfase. Estos resultados de sus observaciones, tiempo después, dieron paso a establecer que, como ya lo había mencionado antes yo, el ciclo celular va a comprender a 2 grandes periodos, a la fase de la mitosis o fase mitótica, la cual corresponde a la división de la célula, e interfase, en la cual la célula no está en división, pero en específico estos resultados pudieron determinar que en este ciclo celular se identificaban 4 fases, las cuales corresponden a la mitosis, a la fase G1 o CAP1, a la fase S o a la fase de la síntesis del ADN y finalmente a la fase G2 o CAP2. Estas 4 fases ocurren normalmente o de manera normal en el ciclo celular. Más adelante veremos que pueden ocurrir otras fases, pero eso ya sería algo anormal en este ciclo celular. Anteriormente, ya durante la interfase, se ha visto que la célula tendrá una gran actividad metabólica, ya que en esta fase se dará la replicación del ADN y también la producción de organelos y componentes citoplasmáticos adicionales, esto con el fin de preparar a la célula para su división celular, es decir, a la fase de la mitosis. También se ha visto que durante este periodo la célula puede experimentar su mayor crecimiento. La interfase tiene una duración variable. Puede ir desde días, semanas e incluso mucho más tiempo. Esto va a depender del linaje celular y
de las condiciones ambientales de las que esté expuesta esta célula. Como ejemplos encontré que el hematocito tiene una duración en su ciclo celular tiene una duración de aproximadamente 1 año, mientras que el epitelio del páncreas aproximadamente es de 50 días y la del epitelio intestinal es alrededor de entre 2 a 5 días. También otro dato importante a destacar es que la interfase va a subdividirse en 3 fases, en la G1, en la S y en la fase G2. La fase G1 es denominada con varios nombres, como lo es la fase GAP1, primer espacio o primer intervalo. Pero en esta exposición, para más simple, nos referiremos a ella como la fase G1. El comienzo de esta fase tiene inicio cuando termina la fase M o la fase mitótica, ya que, como les había explicado anteriormente, después de la división celular o la fase de la mitosis, tendremos como resultado a 2 células, las cuales en un momento dado se introducirán en ciclo celular. Cada una de estas células nos producirá otras 2 células nuevas y así sucesivamente. Durante esta fase vemos que la célula es bastante activa, sobre todo a nivel bioquímico, ya que se va a replicar la mayor parte de los organelos y del material citoplasmático. Por eso, como se ve en la imagen izquierda superior, la célula también tendrá un crecimiento notable por esta producción de organelos y material citoplasmático. La célula va a requerir de más espacio para estos componentes. Lo que no se replica en esta fase es el ADN, ya que este proceso tendrá lugar en la siguiente fase. Por eso se dice que durante la fase G1 las células mantienen un número constante de cromosomas diploides. Pero lo que sí ocurre con el ADN en esta fase es que la cromatina se descondensa de forma gradual. Esto con el fin de que el ADN tenga una forma extendida y sea más rápido y más fácil para la siguiente etapa, que es la síntesis del ADN. Además de la producción de organelos y material citoplasmático, veremos que la célula va a producir sustancias nutritivas y proteínas que necesita para la síntesis del ADN y para la duplicación cromosómica. Asimismo, vemos que trata de reservar la energía que más pueda para poder cumplir con la tarea de la replicación cromosómica en el núcleo. La fase G, la fase S del ciclo celular, o también denominada como fase de duplicación o síntesis del ADN. Como muy bien se está mencionando en el nombre, en esta fase se va a producir la replicación del ADN de los cromosomas individuales. Esto es posible ya que cada hebra del ADN que se encuentra en el núcleo va a servir como molde para la síntesis, producción o creación de una hebra nueva de ADN. Esta hebra va a permanecer unida a la hebra molde mediante el apareamiento de las bases nitrogenadas que se da entre estas 2 hebras. Las moléculas de ADN resultantes van a permanecer unidas por el centrómero, dando lugar a cromosomas con 4 hebras de ADN. Por eso algunos autores mencionan que la forma del número de cromosomas es constantemente diploide en el núcleo, refiriéndose a esto como 2N. Durante esta fase de síntesis del ADN, pero el contenido del ADN se duplica
es decir, que pasa de 2 copias a 4 copias. Las 2 copias de cada cromosoma replicado permanecen íntimamente unidas entre sí como cromátidas hermanas idénticas. Además de la replicación del ADN, tenemos que en esta fase la célula también duplica una estructura de organización de microtúbulos, a la cual es denominada centrosoma. Este centrosoma va a tener utilidad en la fase M del ciclo celular. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la división celular. También se tiene conocimiento de que en esta fase se sintetizan histonas adicionales por si se requieren en las futuras fases del ciclo celular. Respecto a su duración, se aproxima que la duración de la fase S es entre 8 y 10 horas, pero puede variar. Al terminar la replicación, la célula entra en la fase G2. La fase G2, o también denominada CAP2, segundo intervalo o segundo espacio. Durante esta fase, la célula se va a preparar para su división. Por eso, algunos organelos celulares se van a duplicar, los que faltaron en la fase G1. Y el citoesqueleto va a sufrir algunos cambios que van a proporcionar los recursos necesarios para que la célula pueda entrar con una gran disposición a la fase mitótica. También durante esta fase, la célula va a reponer sus reservas de energía y sintetizar algunas proteínas y enzimas necesarias para la manipulación cromosómica. También se ha visto que la célula va a examinar su ADN duplicado en preparación para la mitosis. También es un periodo durante el cual la célula va a tener un crecimiento celular y va a reorganizar los orgánulos citoplasmáticos para su ingreso al ciclo mitótico. Durante la fase G2, la célula va a contener el doble de cantidad de ADN, es decir, como en la anterior fase hubo una replicación del ADN, entonces en vez de tener 2 copias, ahora la célula va a tener 4 copias de ADN. Respecto a su duración, no se ha determinado muy bien cuánto es lo que dura, por eso algunos autores mencionan que es algunas horas, pero debe ser menor a la fase anterior, o sea, la fase S. Al terminar esto, ya se cumplieron las fases de la interfase del ciclo celular y ahora se pasará a la fase de la mitosis. En forma de resumen, podemos mencionar que el ciclo celular va a abarcar 2 grandes periodos. Uno de ellos corresponde a la interfase y el otro corresponde a la fase mitótica. En la interfase se va a subdividir en 3 fases, en la fase CAP1 o G1, en la fase S o fase de síntesis de ADN y en la fase G2 o CAP2. Respecto a la fase G1 y G2, veremos que no está relacionada tanto con el ADN, más bien en ellas va a ocurrir una duplicación de los organelos y del material citoplasmático, así como va a haber un crecimiento de la célula, a diferencia de lo que ocurre en la fase S. En ella va a haber una replicación del ADN. En específico, podemos mencionar que las características de estas fases van a corresponder a lo siguiente.
En primer lugar tenemos a la fase G1, también denominada fase del primer intervalo. En ella, la célula va a crecer físicamente y su crecimiento va a ser notorio. Asimismo, tendremos que va a haber una duplicación de ribosomas, mitocondrias y otras moléculas y estructuras citoplasmáticas que se duplican más o menos en su número. Asimismo, veremos que hay una producción de enzimas que serán necesarias para las siguientes etapas. Durante la fase S, veremos que la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamados centrosomas. Estos centrosomas van a ayudar a separar el ADN durante la fase M o fase mitótica. Y finalmente tenemos a la fase G2. Durante esta fase, o también denominada fase del segundo intervalo, la célula va a crecer más, pero no como en la fase G1. En esta fase también se va a tener una producción de proteínas y organelos y se va a comenzar a organizar el contenido en preparación para la mitosis. Anteriormente ya les había mencionado que normalmente ocurren estas tres fases en la interfase, pero que hay anormalmente otra fase que corresponde a la fase G0, también denominada GO. Una célula que sale del ciclo celular en la fase G1 a menudo comienza la diferenciación terminal, ingresando a esta fase G0 o GO, llamada así porque está fuera del ciclo. Cuando se dice que es fase GO es porque en inglés se dice outside. En el ciclo celular veremos que hay puntos de control que verifican la calidad del ADN, esto con el fin de que si se encuentra una anormalidad, evita la progresión de las células hacia la fase M antes de que se complete la síntesis del ADN. Si el ADN presenta un daño irreparable, entonces el punto de control de daño del ADN que se encuentra en G1 detecta niveles altos de proteína supresora de tumores P53 y no termina la fase, por lo que la célula ya no tiene permitido ingresar a la fase S. Después de esta interrupción, esta célula que ya no va a pasar a las siguientes fases del ciclo celular, veremos que sufre una muerte celular programada, a la cual se le denomina apoptosis. El punto de control y de restricción o punto no retorno es el más importante en el ciclo celular, ya que es el primer detector de una anomalía en la duplicación del ADN. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas células pueden salir de la fase G1 y entrar en un estado de reposo llamado fase G0 o GO. En la fase G0, una célula no está preparada activamente para la división. Es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reiniciar la división si reciben las señales correctas. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente la salida de una célula es provocada porque exista un daño en su duplicación del ADN o en el ADN de su núcleo, sino que también puede variar este proceso
cuando una célula se divide lentamente. Y para finalizar, podemos decir que una vez que la célula completa sus actividades correspondientes a las fases G1, fase S y fase G2 de la interfase, comienza la fase mitótica. El ciclo celular, como ya vimos, se divide en interfase y mitosis. Entonces, como vamos a ver, la mitosis es una fase precisamente del ciclo celular. Esta fase M de mitosis, de hecho, es mucho más corta que toda la interfase. Generalmente dura entre 50 y 90 minutos y vamos a ver que se divide esta a su vez se divide en 4 fases. La mitosis la realizan las células somáticas. Cuando una se divide, da origen a 2 células hijas que poseen información genética idéntica a la original, es decir, son diploides o 2N. Todos los procesos de crecimiento, reparación de tejidos, desarrollo y reemplazo de células muertas que ocurren en los seres vivos son posibles gracias a la mitosis. Y cuando hablamos, por ejemplo, de organismos que son de tipo unicelular, pues esta división pues equivale a su mecanismo de reproducción. Aquí rápidamente tenemos una imagen que muestra las fases de la mitosis. Podemos ver que tiene una interfase, una profase, metafase, anafase y telofase. Esta imagen creo que es muy ilustrativa. Entonces, pues vamos a fijarnos principalmente, por ejemplo, en estructuras como son el núcleo, la membrana nuclear, la membrana plasmática, todas las células, y pues también los cromosomas. Esta imagen creo que es muy ilustrativa respecto a lo más relevante en lo que sería pues todo este proceso de mitosis. Y bueno, ya hablando propiamente de las fases de la mitosis, vamos a hablar primero sobre la profase. En la profase, la cromatina se enrolla para formar cromosomas visibles. La envoltura nuclear y el núcleo desaparecen, haciendo visibles los cromosomas, los cuales van a estar formados por 2 cromátides hermanas unidas a un centrómero. Los centriolos se van a mover hacia los polos opuestos de la célula, formando un uso acromático y una estructura en forma de estrella, también conocida como áster. Las células vegetales carecen de centriolo y áster, pero sí presentan uso cromático. Al final de esta fase, el nucleolo y la membrana nuclear van a desaparecer. Aquí, por ejemplo, en la imagen de esta diapositiva podemos ver algunas de las estructuras que mencioné. El áster, la combinación de los cromosomas, cómo desaparece el núcleo, el uso y los fragmentos de esta destrucción de la membrana nuclear. Y una estructura. Y bueno, ahora continuando con la segunda fase de la mitosis, pues vamos a tener a la metafase. La metafase va a comenzar el rompimiento ya había comenzado el rompimiento de la membrana nuclear y de esta manera los cromosomas pues se van a poder unir al uso mitótico mediante los cinetocoros. Estos cinetocoros son estructuras que están se encuentran en los cromosomas. Son típicamente de origen proteico, situados sobre los cromosomas superiores. Sobre estas estructuras se van a anclar los microtúbulos del uso mitótico durante los procesos de división celular. Entonces, pues va a ser como la zona en la que se va a fijar el uso, y gracias a esto va a ser posible que una vez que estén unidos los cromosomas
a este uso se alinean en el ecuador de la célula, es decir, en la parte central de la célula. Como podemos ver en la imagen, pues los cromosomas están alineados justo en medio, en la línea media de la célula. Una vez que ya hablamos de la metafase, pues continuamos con la anafase. En la anafase, las cromátides hermanas de cada uno de los cromosomas se van a separar. Entonces, cada uno de estas cromátides hermanas van a ser desplazadas hacia el polo del uso al que está adherido. Los microtúbulos cinetocóricos, pues como ya hemos visto, se refiere a los microtúbulos que van a estar adheridos precisamente a esta parte del cinetocoro. Estos túbulos se van a cortar y los polos del uso también se van a separar. Ambos procesos pues van a contribuir a la segregación de los cromosomas, es decir, se van a separar. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, cómo los cromosomas se están separando y se mueven hacia los polos. Finalmente, pues vamos a tener a la telofase. En esta fase, las cromátides de cada uno de los cromosomas van a llegar hacia los polos opuestos de la célula, y en cada uno de estos polos pues se va a encontrar presente una dotación completa de los juegos de cromosomas. Se va a reorganizar una nueva envoltura nuclear alrededor de cada dotación cromosómica, y esto va a completar la formación de los dos núcleos y pues va a marcar el final de la mitosis. Aunque también pues vamos a ver que hay otro proceso al que denominamos citocinesis. Sin embargo, eso es en la siguiente diapositiva. Hablando todavía sobre el final de la telofase, va a haber un proceso conocido como citocinesis. Esta citocinesis es la formación de un anillo contráctil para la división del citoplasma. El citoplasma se va a dividir en dos mediante este anillo de filamentos de actina y miosina, el cual va a formar primeramente un surco y después va a permitir que se divida el citoplasma en dos, dando lugar a dos células hijas, cada una de ellas con un núcleo. Hablando todavía sobre